La historia del dinero y los bancos es algo que nos viene bien saber a todos. No importa qué te dediques, todos, hasta cierto punto, el dinero forma una parte importante en nuestras vidas. Y a la hora de conocer qué es el dinero, cómo surge el dinero y cómo funcionan los bancos al día de hoy y por qué cuando vas al banco no está el dinero ahí. Si todos vamos ahorita al banco y queremos sacar nuestro dinero, el banco colapsa. ¿Por qué sucede la inflación de precios? Y todo esto, que muchas veces es algo confuso, cuando entendemos, obtenemos una cierta paz que viene del conocimiento y un poquito más de poder hacia nosotros a la hora de entender cómo funciona el mundo, o al menos esa parte del mundo. Y a mí me ha gustado mucho este tema, entonces te lo quiero compartir. Vamos a ver cómo funciona, o más bien, la historia del dinero y los bancos. Para entender la historia del dinero y los bancos, vamos a entender primero la historia del comercio. Bueno, pues antes, cuando la gente empieza a tener su propiedad privada, sus tierras, pues a lo mejor imagínate que tú tienes tu tierra y tú creces papas, ok. Y el vecino crece, ¿qué te gusta? Maíz. Y el otro vecino cría vacas. Entonces, tú tienes un exceso de papas, el otro tiene un exceso de maíz y el otro tiene un exceso de carne. Simplemente ahí empieza como el intercambio. Ah, a mí me sobran papas, y yo te cambio papas por maíz, porque me quiero hacer unos tacos, unas tortillas. Y este que tiene un exceso de maíz, bueno, pues lo intercambia por papas y por carne. Ahí empieza a suceder la esencia del mercado, que es el intercambio. Yo te cambio esto que me sobra por eso que necesito y me viene bien. Ok, ahí empieza el... Pero y luego surge el problema de la coincidencia de necesidades, porque aquí el problema, aquí el elemento central es que, o un elemento importante, es que tiene que haber una coincidencia de necesidades. Yo tengo que querer maíz y tú tienes que querer papas para que el intercambio tenga sentido. Bueno, entonces la gente dijo, bueno, híjole, tú quieres carne, déjame voy con el de la carne, le doy mi maíz, agarro esa carne y te voy y te la traigo para que tú me des un poco de papas. Entonces empieza a haber monedas de intercambio, tales como la carne que todos quieren, el maíz que todos quieren, el tabaco que todos quieren, artículos que normalmente son utilizados por la mayoría de la gente, bienes que son de consumo del diario por la mayoría de la gente, empiezan a ser usados como monedas de intercambio. Y con el tiempo, pues se fueron dando cuenta que había unas monedas mejores que otras. El oro y la plata empezó a surgir como una moneda de intercambio, pero también a partir de que tenía cierta utilidad y cierto valor como joyería o como cualquier otra cosa. Hoy en día el oro y ciertos metales son usados hasta, tienen cierta utilidad para electrónicos, pero bueno, en ese entonces el oro era usado como joyería y como un símbolo de estatus social. Entonces el oro también, como tenía cierta escasez y era difícil de conseguir, funcionaba muy bien como una moneda de intercambio. ¿Por qué? Porque también podías hacer monedas, derretir el oro y hacer monedas sólidas, selladas. Y eso no pasaba con, por ejemplo, la carne, porque pues la carne se podría, hay ciertos tipos de calidad de carne, a lo mejor esta carne está muy fea, a lo mejor otra carne es de mejor calidad, y el oro simplemente es oro.
Claro que había, ya cuando el oro era moneda, pues había cierta calidad de monedas, unas mejores que otras. Bueno, pues ya que el oro, y ahorita vamos a ese punto, pues muy importante, ya que el oro y la plata empezó a ser como que la moneda de intercambio y la gente se empezaba a cambiar el oro con ciertas pepitas de oro y oro de diferentes tamaños y formas, empiezan a haber estas, se llaman minters, estos bancos privados que decían, yo te guardo el oro y aparte te los hago moneditas y les pongo un sello diciendo o avalando la calidad de esta moneda, la calidad de este oro. Entonces la gente acudía a estos bancos, si quieres llamarlo así, de oro, que no solo te resguardaban tu oro, porque pues es una friega andar por todos lados con tu oro, y también no puedes dejar el oro en tu casa porque que si te sales y te lo roban. Entonces habían estos lugares, estos bancos de oro, estos bodegas de resguardo, así como tú vas y rentas un espacio y dejas tus muebles por un tiempo, bueno, pues ahí dejabas tu oro. Te decían, yo aquí te lo cuido. Y bueno, y tú dices, bueno, ¿y qué más hará a cambio? Pues te doy un papelito en donde diga, tú aquí me dejaste 100 onzas de oro. Bueno, te doy 100 papeles y cada papel vale una onza de oro. Aquí está. Y tú lo agarrabas y decías, bueno, aquí está mi nota en donde dice que esto vale por una onza de oro cuando tú vas a la bodega y les das el papel a los de la bodega, te dicen, ok, sí, claro, este papel es de aquí, ten la onza de oro. Ok. Con el tiempo, la gente intercambiaba en oro y también con los papeles. Decían, yo tengo este papel, esta nota, es nada más de ir al banco y reclamar tu oro. Bueno, pues, ¿para qué voy al banco, agarro el oro y te doy el oro? Si no, pues simplemente te puedo dar el papel. Y la gente decía, ok, sí, yo agarro el papel. Y decía, pues bueno, pues ¿para qué voy al banco y agarro mi oro si simplemente puedo hacer lo mismo, intercambiar con el papel? Entonces, con el tiempo, la gente ya dejaba de ir por su oro e intercambiaba con papel moneda, por así decirlo, con las notas que la bodega les daba. Pues hasta ahí vamos bien. Con el tiempo, estos bancos, estas bodegas de oro, se fueron dando cuenta que, déjame ver si estoy grabando, sí, se fueron dando cuenta que la gente ya no regresaba por su oro, que el mercado empezaba a transaccionar, a hacer transacciones con el puro papel. Dijeron, mira, solamente el 20% de la gente está regresando por su oro después de tantos años. Y aquí empieza como que la maldad, a alguien se le ocurre, oye, ¿y qué si hacemos dinero con esto? ¿Qué si agarramos ese oro que nadie está viniendo por él, aquí está guardado, sentado de oquis, empolvándose, y lo prestamos? Que si agarramos ese oro, lo prestamos y cobramos intereses, obviamente. Bueno, pues eso hicieron. Y ahí empieza como que esto que se puede llamar fraude, porque pues, la otra persona no está ganando nada. Bueno, entonces agarran, digamos, dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener un 50% de oro en casa y el otro 50% del oro lo vamos a prestar. Pero no prestaban el oro, lo que hacían era simplemente escribir notas nuevas que no estaban respaldadas por ningún oro y las prestaban esas notas nuevas. Pues la verdad es que el oro ahí permanecía, no es como que prestaban el oro de alguien más,
pero lo que así hacían era hacer notas nuevas que no estaban respaldadas por ningún oro y prestarlas y cobrar intereses. En realidad no están prestando el oro de fulanito de tal a alguien más, están haciendo notas nuevas. Y dirás tú, bueno, ¿y cuál es el problema de eso? Ahí te va. Cuando hacían notas nuevas, bueno, pues había más notas en el mercado para las mismas vacas. Había más notas en el mercado para las mismas tierras, para el mismo maíz, para los mismos bienes. Había más demanda de bienes para la misma oferta. Eso hacía que los precios de las cosas subieran. Y es así como funciona hoy en día los bancos. Los bancos hoy ni siquiera están respaldados por ningún oro, para empezar. Y número dos, pueden imprimir billetes e imprimir e imprimir e imprimir. De esa manera, arrojando más billetes al mercado. Y como la gente tiene más dinero, hay más demanda por los mismos bienes. Esos bienes suben de precio. Y esa es la explicación por la cual sucede la inflación de precios. Cuando hablamos de inflación, malamente pensamos que inflación es inflación de precios, pero no. Inflación debe ser inflación monetaria. Es decir, la inflación de precios ocurre a causa de la inflación monetaria, de imprimir más billetes, más papel. Hoy en día es todo digital. Y esa es la historia del dinero y los bancos. Y es importante saber esto porque ahora entendemos por qué sucede la inflación, por qué no conviene imprimir más dinero y por qué hay gente que dice, pues la solución es simplemente que imprimamos más dinero, una inyección de dinero. Y esa es la solución. No, la verdad es que no. Simplemente los precios de las cosas van a subir y todo va a quedar igual. Porque los bienes son los mismos a final de cuentas. Y lo dirás tú, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que todos tengan más dinero y que suban los precios y que pues ya se quede así la cosa? En la inflación monetaria, no todas las personas reciben el dinero al mismo tiempo. En la inflación monetaria, los que reciben el dinero primero tienen la ventaja sobre los que reciben el dinero después. Hoy en día, si el Banco Federal o los bancos comerciales imprimen dinero, ¿quién es el que recibe primero el dinero? Bueno, normalmente son los que tienen el historial crediticio suficiente como para que un préstamo sea aprobado, o también, y más importante, los amigos de los gobernantes que tienen estos contratos con el gobierno y que reciben ese dinero recién salido de la impresora. Todos ellos que reciben primero el dinero recién salido son los que disfrutan de precios que aún no han subido. Ellos son los que verdaderamente se benefician con la inflación monetaria. Y los que salen afectados con la inflación monetaria, los que salen afectados cuando el gobierno imprime dinero, son la clase obrera, los asalariados, que normalmente ellos, pues su sueldo es y así se mantiene por mucho tiempo, hasta que ven y van al súper y ven que los precios de las cosas están aumentando porque hay más demanda, hay más dinero en el mercado. Los precios de las cosas están aumentando en el súper, en la gasolina, en los bienes de consumo en general. Y ellos se dan cuenta, ya que están pasándola mal,
y empiezan a solicitar el aumento y tienen que negociar el aumento y que si el sindicato y esto y el otro, normalmente se les aumenta años después de que los precios ya subieron. Entonces sufrieron una etapa de tiempo en donde estuvieron pagando las cosas bien caras, ¿verdad? De esa manera, la inflación son unos impuestos escondidos que la gente paga porque el gobierno dice, necesitamos dinero. ¿Cómo le hacemos para recaudar dinero sin cobrar más impuestos? Porque si empezamos a cobrar más impuestos, la gente se nos va a enojar, que de por sí ya cobran muchos impuestos, que es impuestos por propiedad, que es impuestos por tener un carro, que es impuestos propiedad, que es impuestos sobre la renta, que es impuestos a la hora de comprar. Si de por sí ya son muchos, imagínate que ahora digan, ahora me vas a pagar el doble de impuestos sobre la renta. Dice, no, 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 no. La mejor manera de cobrar impuestos de manera invisible casi es imprimiendo dinero. Porque lo paga ya mucho después, especialmente la clase obrera, y ahorita estamos viendo cómo la clase media está empezando a caer la clase media a clase baja, porque son los asalariados los que más sufren de la inflación monetaria. Bueno, este video de la historia del dinero y los bancos eventualmente terminó en conceptos del presente que eventualmente está conectadísimo. Entonces ahora ya entendemos al entender el concepto, al entender la historia del dinero y los bancos, entendemos cómo hoy los bancos funcionan bajo un sistema de reserva fraccional, es decir, probablemente hay el 10% del oro por el papel emitido, que de hecho en Estados Unidos ya es el 0% del oro por el papel emitido. Eso se llama moneda fiat. Cuando el dinero no está respaldado por el oro, hay problema, porque están imprimiendo dinero hasta que va a llegar un punto en donde el dinero no va a valer nada. Como pasó con el colapso del Imperio Romano. Así pasó. En Roma, los gobernantes agarraban la moneda de plata, la moneda de oro y le cortaban un poquito de las esquinas para hacer monedas nuevas. Y de esa manera, o la derretían y le ponían otros metales para hacer monedas nuevas. Eventualmente, incrementando la oferta monetaria, incrementando el dinero en circulación, y había tanto dinero en circulación que ya no valía nada. Uno de los requisitos para una moneda es pues su escasez. Si agarramos como moneda el zacate, pues no tiene sentido porque hay mucho zacate. Las cosas van a costar millones de toneladas de zacate. Y así pasa. La inflación, la habilidad de imprimir dinero es como una droga para los gobiernos. No se pueden resistir. Es como el concepto de la tarjeta de crédito en los individuos, pero sí la tienes que pagar. Y como quiera, es un buen ejemplo, porque tú tienes una tarjeta de crédito y dices, dinero que luego pago. Y gastas y gastas y gastas. Pero acá dicen, dinero que puedo firmar y me lo debo a mí mismo. Entonces es un scam. Ese dinero que imprimen se lo deben a ellos mismos. Y es una, ¿cómo se dice? Es un scam, es un Ponzi scheme. Pero bueno, eso es eso. Y entender la historia del dinero y los bancos nos hace entender
este concepto de inflación monetaria y cómo eventualmente esto provoca un colapso de la civilización, así como en Roma.